Muy bien, así arrancamos concepto ecológico en el martes de hoy con un montón de novedades, con un montón de noticias, pero como ya habíamos dicho al inicio del programa, estamos con nuestra invitada especial, estamos junto a Celeste Fierro, diputada electa por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ella pertenece al FIT Unidad y además al MST. ¿Cómo está, Celeste? ¿Todo bien? Bienvenida. Gracias por la invitación, Tami. Bueno, Daniel, con quien nos pusimos en contacto. Contenta de estar acá. Recién decía fuera del aire que me gusta mucho más la presencialidad que a veces el teléfono o la conexión digital, que bueno, que muchas veces es la forma que tenemos para estar en contacto, pero bueno, creo que esto es muchísimo mejor, así que No, gracias por por la favor. invitación. Gracias a vos por estar acá presente. Y bueno, como decíamos fuera del aire, la verdad es que son un montón de temas los que tenemos que charlar, debatir e informar, ¿no? Sobre todo a quien está del otro lado, porque hay tanta desinformación, ¿no? O tanta información errada, tanta fake news, que bueno, vamos a aprovechar la oportunidad de tenerte acá presente y podemos charlar de algo que nos toca a todos los argentinos, que es esta nueva ley de modernización laboral que el gobierno oficialista está, bueno, ya ingresó el proyecto al Senado la semana pasada, sin embargo, todavía está todo por tratarse en el Congreso. ¿Qué novedades tenemos sobre eso? Bueno, lo primero es que el gobierno está intentando apretar el acelerador para hacer que esto se trate lo más rápido posible. Entonces, las últimas noticias que tenemos es que quieren este miércoles ya tratarlo en comisión para ver si logran llevar a recinto antes de fin de año. La fecha que se decía por ahí es el 26 de diciembre. Y lo cierto que, como vos decís, se desconoce bastante y como hay una realidad que hay un sector importante de la población que está precarizada, que no tiene trabajo registrado, es como que intentan meter en la cabeza que no le va a tocar esta reforma Claro. laboral. Y lo que a mí me parece importante decir es que lo que va a hacer esto no solo que sí los va a tocar, sino que va a liquidar completamente sus condiciones de trabajo ya completamente paupérrimas, porque si se baja el piso de derechos que tienen hoy los trabajadores registrados, para aquellos que no, directamente se van a dejar de existir, van a desaparecer. Entonces, ahí hay un problema muy grande con que quieren seguir dividiendo al conjunto de las y de los trabajadores. Entonces, poder explicar a fondo cuál es el objetivo y que ninguna reforma que han intentado aplicar o las que han aplicado que siempre son en beneficio de las patronales y no de los trabajadores, ha sido con buen, buen objetivo o buen término para el conjunto de la clase trabajadora, por el contrario. Bien, ahora es interesante mencionar también que, por ejemplo, Milei venía en contra de todo, ¿no? Con la motosierra. Creo que es necesaria igualmente en Argentina una reforma laboral porque hay cosas que también han quedado precarias. Sin embargo, no es la opción que están proponiendo ellos, no es. Tengo entendido que ustedes presentaron un proyecto de emergencia laboral. ¿Sigue en pie? Lo presentamos con nuestra compañera Vilma Ripoll, Sí. junto al resto de los diputados del Frente de Izquierda, porque ante el debate de, vos decís, bueno, ¿qué hay que hacer en las condiciones en las que estamos? Y nosotros decimos, bueno, lejos de una reforma regresiva, una reforma esclavista, donde nos quieren hacer retroceder un siglo, tenemos que discutir qué hace falta para el conjunto de los trabajadores. Y bueno, en este proyecto de ley planteamos un par de puntos que nos parecen que son centrales. Lo primero es que se suspendan todos los despidos, que se corte con las suspensiones, que ahora es bastante común, que te suspenden, te dan vacaciones adelantadas, Claro. entonces terminar con eso, que exista un verdadero plan de obras públicas para generar empleo, que ese empleo que se genere sea con todos los derechos, partiendo de que el salario tiene que ser igual al costo de vida real, cosa que no se discute. Está el dato en esta última semana que el 70% de los trabajadores cobran menos de 1 millón de pesos en nuestro país. Sí, que no se puede vivir. Aparte con el aumento de alquileres también, con lo que son los servicios mismos, es prácticamente imposible. Imposible, imposible. Entonces, bueno, nosotros planteamos esos ejes que para generar trabajo, que se dividan las horas de trabajo, que
sea un máximo de horas que sea el máximo 6 horas de trabajo, a diferencia de lo que propone la reforma del gobierno, que las quiere extender a 12 horas Sí, de trabajo con un banco de horas, que un día podés trabajar 12 horas, al otro día tu patrón no te llama y no vas a trabajar y después te llama y trabajas 8 o 6, cambiando absolutamente todo en función de sus necesidades y no del laburante. Nosotros proponemos que sean 6 horas de trabajo, bien. que haya un reparto de horas de esas con todo el conjunto de trabajadores que hoy no tienen trabajo, que esté puesto todo al servicio de los avances, podemos decir, tecnológicos, la robótica, al servicio de garantizar que sean menos cantidad de horas para poder también disfrutar de la vida. Hoy te encontrás con laburantes que no es que tienen uno o dos como solía ser en otros momentos trabajos. Hoy tienen hasta 3 trabajos porque es imposible llegar a fin de mes. Tal cual, y ahora está, bueno, está prácticamente ya de moda, se podría decir, que no es absolutamente nada agradable, es que toda la gente se pone a trabajar con las aplicaciones, ¿viste? Cualquiera que tiene una bicicleta o una moto sale a hacer pedidos ya, Ujú. Rappi, distintas aplicaciones para llevar pasajeros, justamente para tener una monedita más. Sí, y bueno, y cómo eso va golpeando también en los derechos de los trabajadores. Te venden que vos sos tu propia patronal, que sos Sí, un emprendedor, y en realidad hay empresas por atrás que terminan teniendo ganancias que son enormes, justamente por tu laburo, donde vos no tenés obra social, donde vos no tenés vacaciones pagas, donde ni pienses en aportes jubilatorios para un futuro. Y bueno, y eso es parte de la uberización de la economía y es parte del proyecto del gobierno para avanzar en estas reformas. Digo, sí, tengo entendido que en el proyecto que presentaron, para lo que es, bueno, hay un punto particular con respecto a estas nuevas aplicaciones, a esta nueva modalidad de trabajo, y es que deberían estar inscriptos en ARCA a partir de que si se da este paquete de leyes, porque son 197 artículos los que van a tratar, que bueno, que estos teóricamente empleados de aplicaciones deberían estar registrados en ARCA. Eso por lo menos se puede ver como positivo. lo que pasa es que eso vas a los monotributos, podemos decir, y Sí, acordate que también lo que quieren cambiar es el monotributo a bienes personales, que eso es muchísimo más caro, por decirlo así, para un laburante que totalmente. Que apenas junta está el llegando a mango fin de mes, ¿no? exactamente. Entonces, en eso volvemos a la misma idea, por eso en el proyecto que nosotros presentamos no solamente están los contratos con todos los derechos, sino además recordar que desde los 90 a esta parte se han sacado porcentajes enormes de los aportes patronales, que son los que se terminan beneficiando con estas modificaciones y estos cambios, lejos de lo que intentan llorar. Acá hay que decirlo con claridad, cuando tienen ganancias no las socializan, cuando tienen pérdidas sí lo hacen, y son los que terminan ganando a costa del esfuerzo y del laburo, sobre todo, de los trabajadores. Totalmente de acuerdo en eso. Bueno, otro punto también muy importante, curioso, por decirlo de alguna manera, es que cuando volvió la semana pasada Javier Milei de Oslo y firmó el documento que ya fue ingresado al Senado, fue quitado, removido uno de los puntos más importantes que creo que tenía que Milei venía a decir que pateaba todo y al final no sucedió, que es la parte de la cuota solidaria de la CGT, ¿no? Que es el aporte que le hace el empleado que está registrado en blanco, ¿no? Que le hace directamente al sindicato para que se lo quede el gremio. O sea, todos los meses, cualquier persona que está en blanco, una parte de su sueldo sustraído para los gremios. Esto teóricamente Milei dijo que lo iba a sacar, que eran unos degenerados fiscales, viste, como habla él, de absolutamente todo, les dijo. Sin embargo, cuando firmó el documento, no sacó absolutamente nada. ¿Qué pasa con la CGT también? ¿No teóricamente no defendía a los trabajadores? Teóricamente. Bueno, ahora convocaron a una movilización, eso hay que decirlo Sí, también, el 18, una fecha que desde
el sindicalismo combativo, distintos procesos como los trabajadores del Garrahan, movimientos sociales, de derechos humanos, socioambientales y bueno, y por supuesto desde el Frente de Izquierda y desde el MST también estamos convocando para el 18 movilizarnos. Bueno, la CGT termina llamando, pero lo decimos, o sea, de forma tardía, aislada, después de haber negociado, Tal y es muy cual. probable que esto esté en los negocios que lleva adelante esta burocracia que está muy lejos de defender a las y los trabajadores. Por eso para nosotros es central la convocatoria de manera independiente. Bien, El día jueves a las 3 de la tarde nos vamos a movilizar a Plaza de Mayo desde Pellegrini y Perón. Ahí vamos a bien, concentrar porque lo que tenemos que demostrar es que se puede luchar contra este gobierno, que se le puede ganar, como han hecho los trabajadores del Hospital del Garrahan, Garrahan, tal cual. 61% de aumento, y no fue magia, fue lucha, fue organización, fue unidad de Totalmente. acción en la calle, con la más amplia diversidad, con un objetivo, y bueno, creo que hoy el objetivo es derrotar esta reforma esclavista, y es en la calle, y es con todos los que de verdad lo quieren derrotar, y aquellos que dicen que hacen algo para no hacer nada, hay que denunciarlos, porque lo que hace falta es un verdadero plan de lucha, una huelga general para terminar con esta reforma y con todas las otras que quieren avanzar, que también son completamente regresivas y contra el conjunto de la clase trabajadora. Entonces, en ese sentido, creo que el 18 podemos decirle que es un primer paso y que hay que desenmascarar a esta burocracia traidora y exigirle lo que tiene que hacer. Y como sabemos que es muy probable que terminen negociando a espalda de los trabajadores, no nos quedamos con los brazos cruzados. Entonces, en cada sindicato, en cada lugar de laburo, hay que organizarse para dar esa pelea desde abajo, en unidad, para poder torcerle el brazo a este gobierno. Totalmente de acuerdo, ¿no? Porque al final la verdad es que quienes salen perjudicados son los sectores vulnerables, ¿sí? Los sectores que salen a trabajar de sol a sol prácticamente y solo para llevar el plato de comida a la casa, porque no es que estamos hablando de un turismo que está explotando o de un consumo que está reventando, no, al contrario, el consumo bajó, los aumentos continúan, entonces se hace muy difícil el día a día para la clase trabajadora. Bueno, ahora entre otras noticias, lo que está sucediendo en Mendoza, también te vi muy activa en redes sociales con respecto a lo que sucedió en Uspallata, ¿no? Una movilización de gente peleando por el agua, que es un derecho básico, ¿no? ¿Cómo ves esa situación? Bueno, primero que han sido siempre un ejemplo. El pueblo de Mendoza tiene una ley que es la 7027 que protege el agua contra todos los emprendimientos megamineros, contaminantes. Allá por 2019, el gobierno, apenas asumía el gobierno nacional del Frente de Todos con Alberto Fernández, junto con el gobierno provincial de la UCR de Mendoza, avanzaron para sacar la 7722 para poder avanzar con estos proyectos extractivistas, y ahí se dio una pueblada enorme, Sí, y tuvieron que retroceder en chancletas y volver a bancar a la 7722, que es la ley que protege el agua, conquistada al calor de la lucha. Y bueno, y ahora vemos cómo eso se vuelve a reactivar, porque han aprobado en la Cámara de Diputados y en senadores de la provincia de Mendoza distintos proyectos extractivistas. El más conocido es el proyecto San Jorge, que es el sí. que justo nombrabas en Uspallata. Son proyectos megamineros que vienen a poner en cuestión absolutamente todo, porque conocemos que donde avanzan estos proyectos dejan tierra arrasada, agua contaminada y poblaciones muy lejos de lo que ellos venden, que es futuro, que es progreso, que es trabajo. Ponen en riesgo todas las economías regionales, y lo que está en juego es la vida, porque es la contaminación y la entrega a estos proyectos extractivistas de un bien tan preciado como es el agua, y va de la mano de la modificación de un proyecto también de reforma de la ley
de glaciares, que es una ley que se conquistó para proteger los glaciares y Totalmente. la Aparte hace zona tan poco tiempo, y ¿no? toda la zona periglaciar que es proteger ese cúmulo de agua dulce, como así también todos los bienes que existen bajo los glaciares, que es por los que vienen. Bien, estamos en vivo junto a la diputada Celeste Fierro, diputada electa por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos con más concepto ecológico. Seguís en Concepto Ecológico, por supuesto, al aire de Radio AMEP. Te recuerdo que nos podés seguir en redes sociales, @concepto.ecológico y también @prensa urbana. Bueno, como veníamos charlando en el bloque anterior, seguimos aquí en piso con la presencia de la diputada Celeste Fierro, diputada electa por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero también vamos a sumar a alguien a esta conversación, porque veníamos charlando justamente de la ley de glaciares, una ley que ya fue aprobada y que hoy en día quieren modificar. Retroceso total, regresión ambiental a plena luz del día para todos nosotros, para todos los habitantes de este país. Y para eso la convocamos también a Raquel Perier, porque junto a Guillermo Folguera y Silvia Ferreira redactaron un texto que justamente tiene que ver con esta modificación de la ley de glaciares. Raquel, ¿cómo estás? Bienvenida a Concepto Ecológico. Estamos aquí con Celeste Fierro, Tamara 40, mi nombre. Bueno, encantada, muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo, aunque no la conozco a Celeste, porque sí conozco todo su recorrido, así que bueno, acá estamos. Hola Raquel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, estamos Muy todos. admirando tu accionar. El de ustedes, ahí escuchaba, seguramente lo Bueno, conoces a Fabri, conocí a Fabri las veces que ha venido para acá. sí, Tal cual, bueno, sí, hemos sí, charlado, Fabricio y Giacomo. Bueno, le sí. contamos a la audiencia, Raquel Perier es bióloga, es integrante de la multisectorial Golfo San Matías y además pertenece a la red de comunidad costeras. Bueno, Raquel, ¿cuál es el panorama que vos estás evaluando con respecto a la ley de glaciares? Este panorama es inconcebible, es un panorama terrible, pero supongo que lo vamos a poder, como siempre, la esperanza está ahí y lo vamos a poder parar, porque modificarla a la ley o sacarla a la ley como quieren hacer es parte más del modelo extractivista que tienen para todo el territorio argentino, no solamente para las provincias que tenemos la empresa Mecorot dentro con firma acuerdos, como es el caso de la provincia nuestra, del territorio rionegrino, sino que para todo el país. Entonces es una manera de cambiar la matriz productiva de este país y hacerla extractivista, es decir, nosotros seríamos entonces un gran territorio como gran zona de sacrificio para que el norte global siga consumiendo en forma obscena, voraz, sin permitir que nuestras comunidades y nuestros territorios puedan tener una vida en equilibrio con el ecosistema y con la naturaleza fundamentalmente. Me parece que realmente todo está preparado para que se hagan modificaciones y demás, pero ha tomado mucho... en la gente ha tomado mucha importancia este tema porque el agua es vital y creo que más temprano, que tarde se van a despertar todos. Sí, la verdad, porque son temas que de alguna manera o tienen mala difusión o poca difusión, o también a los medios más importantes, ¿no? Les gusta directamente no incluirlo, ¿no? En la agenda. Yo creo que en realidad el problema es que hay una crisis muy importante, pero muy fuerte en todas las localidades, no solamente en los grandes centros urbanos, sino también en los pequeños, en las pequeñas comunidades de todos los territorios, y hay una impronta muy interesante que pareciera ser que no se ve sobre el hecho del individualismo y el mirar como que ya está todo armado. También hay tanta cantidad de falsas noticias que hacen que entonces uno entienda como que normalmente caminando, trabajando, las cosas ya se están dando y no es así, no hay nada hecho, tenemos nosotros que poner en la calle masivamente la fuerza necesaria para que todo eso se pare, desde allá y desde acá. Sí, totalmente. Ahora, en general, ¿quiénes son los más afectados cuando se vulnera el derecho al agua? Somos todos.
en realidad somos todos el vulnerado. Yo no entiendo eso de que haya diferencias. Vos fíjate que perdemos soberanía hídrica. Vos pensás en una empresa, por ejemplo, como el caso de Mecorot, Sí. que recopila información estratégica sobre las cuencas, sobre los acuíferos, sobre los balances hídricos de cada territorio, que luego lo puede utilizar para sus propios beneficios. Y en este contexto de crisis climática que estamos viviendo y frente a la creciente disputa que hay geopolítica en el mundo por el agua, la cesión de estos datos es inconcebible. Pero además todo eso se suma a que perdemos también soberanía jurídica porque en el caso de nuestra provincia, por lo menos firmando Mecorot, se va a regir por legislación extranjera, es decir, vamos a tener como jurisdicción los tribunales de Inglaterra. Y ante cualquier conflicto, la versión en inglés del acuerdo va a ser lo que va a prevalecer. Es decir, que es una entrega absoluta de soberanía jurídica e hídrica. Y en realidad también es cierto que nosotros tenemos, así como tenemos el Instituto de Nivología y Glaciología y demás, también tenemos instituciones importantísimas para trabajar con todo lo que tiene que ver con el agua. No tenemos necesidad de tener una empresa que es copartícipe de crímenes de lesa humanidad metida dentro de nuestro país, porque nosotros somos un país comprometido con los derechos humanos, y si así hoy no lo cree este gobierno que tenemos, sí, los ciudadanos que vivimos en estos territorios sí lo tenemos, y entonces esa empresa no tiene que estar aquí y la modificación no se tiene que tratar. Exactamente. Bueno, Raquel, bueno, le contamos a la audiencia, ¿sí? Mecorot es una empresa que viene a querer hacerse cargo teóricamente de nuestras aguas. Hoy en día está bajo el poder de AISA. Sin embargo, si se llegara a dar la situación de, como dice Javier Milei, que quiere privatizar todo, aparentemente Mecorot sería quien se adueñe del poder de nuestras aguas. Por otra parte, Raquel, ¿cómo se vive la lucha con respecto a todos estos temas? ¿Cuál es el problema real? ¿Qué te dice la gente allí? Para contarle un poco a la audiencia que quizás que no está presente en estos sectores de lucha, quizás ni siquiera se enteran o no saben cómo es que se vive esta situación. Mira, nosotros tenemos, en todo el territorio, nosotros tenemos una zona que es muy turística, que es la zona de acá, donde estoy viviendo yo, las grutas, y después tenemos el Furilovche, que también es una zona turística, y después tenemos todo en la meseta del Somuncura. Y si vos hablás independientemente con la gente, haces el puerta a puerta o el persona a persona, Sí. nadie está de acuerdo con absolutamente ninguna de estas actividades. El problema fundamental es que esto sería para tratarlo con los sociólogos, seguramente que saben mucho más que nosotros, pero es una cuestión de que se disocia el Estado como Estado y las cosas que se van haciendo comúnmente todos los días, porque nosotros tenemos no solamente tenemos el problema del agua por la cantidad de glaciares y nosotros que tenemos en la provincia, sino que también tenemos el problema de la minería. Tenemos 53 proyectos mineros, no todos en ejecución, por supuesto, pero Calcatreu, Oriplata, Amarillo Grande, Ivana. Tenemos el oleoducto con petróleo y tenemos el gasoducto con 6 barcos que van a estar establecidos a todo lo largo de la costa. Es decir, va a ser una zona realmente imposible de vivir, más allá de que en toda la zona cordillerana también están expulsando a las comunidades indígenas, porque ¿qué es lo que están haciendo? Lo que están tratando es de vaciar los territorios para decir que territorios vacíos después se hacen los negocios inmobiliarios y todo. Y los regímenes de los ríos y las nacientes de los ríos están vendidas a los extranjeros. Si a la gente la tomamos individualmente, nosotros hacemos mesitas en la peatonal y demás, la gente te dice que no está de acuerdo. El problema es que no hay una masividad para responder a este proceso. Está como disociada y la sociedad responde con un festival, viene, va, está con nosotros, pero no está masivamente respondiéndonos. Yo creo que esto es una cuestión de tiempo y a veces los que estamos activando todos los días nos sentimos un poco más ansiosos frente a la situación, pero creo que no vamos a permitir que todo esto pase. Raquel, tengo esa esperanza. Sí, por supuesto, te acompañamos en la esperanza desde acá también. Por algo también está este programa dándole voz a todas estas situaciones. Raquel Celeste quiere hacerte una pregunta. Bueno. Por ahí, para que cuentes un poquito más, porque yo acuerdo completamente con lo que vos decís en relación a que cuando se da información, cuando se cuenta cuáles son los proyectos, qué es lo que está sucediendo,
no es un pueblo que pone el cuello bajo la guillotina, digo. Entonces, el tema está en que intentan todo el tiempo no dar esa información. Bueno, nosotros siempre rechazamos estos proyectos porque van en contra, por ejemplo, del acuerdo de Escazú, que una de las cuestiones fundamentales es la información, que sea clara, que sea precisa, que sea entendible para todo el mundo, y esto no es lo que sucede. Entonces, por ahí que cuentes un poquito más cuál es la importancia y el riesgo que se lleva adelante con la modificación de la ley de glaciares. Yo recién decía, no solamente pensando en ese cúmulo gigante de hielo, sino en toda la zona periglaciar. Nada, por ahí para contar un poquito más eso, que estaría Yo bueno. creo que la gente no tiene conciencia y que establecida la ley, como la forma en que se habló, la forma en que la presentó el presidente de la República al decir que nosotros los ambientalistas lo que queríamos era matarlos de hambre porque no les permitíamos grandes corporaciones que estuvieran activando, en realidad lo que nos van a hacer es hacernos morir de sed, porque es la regulatoria de de nuestra agua. Es decir, el periglaciar, que es la zona que puede rodear al glaciar, como puede estar también lejos de la zona de los glaciares, pero que es la zona que en las épocas de sequía es la que nos provee del agua, cuando hay derretimiento de los hielos y demás, no es posible que cualquier cosa, imagínense entrando cualquiera de esas maquinarias que utilizan para perforar, nada más que para perforar, todo eso se destroza y es irreversible en su vuelta a poder producir. Entonces quedaríamos absolutamente lejos de poder consumir el agua que nosotros consumimos potable en todas las zonas cordilleranas y todas las zonas del resto del país que se utilizan agua de los ríos, como es el caso de nosotros, por ejemplo, con el Río Negro, el río Limay, el río Colorado y todos los ríos, todos los acueductos que nosotros tenemos. Yo creo que la gente entiende lo que es un glaciar y lo que es un periglaciar. El problema fundamental es que le han hecho esta separación para decirles que esa zona cercana, que no es lo suficientemente productiva y que podría hacerlo, y permitirle a las provincias que tengan, como es el caso de los gobernadores, que dice que según el artículo 124 de la Constitución, dice que las provincias son las responsables de los recursos, en vez de decir de los bienes, como debería ser. En realidad lo que están haciendo es dándoles a las personas que dirigen los estados, las provinciales, el poder para hacer lo que quieren. Nosotros sabemos que eso lo hacen, porque nuestro gobernador está entregando la provincia sin importarle nada. Porque en realidad yo no he visto nada, ningún arreglo, no he visto ni una escuela, ni he visto una sala de salud, ni he visto un comedor mejor establecido de lo que estaba antes. Quiere decir que esos dineros no se ven, se van, se fugan, se vuelan, no los encontramos más. O sea que en realidad lo que estamos haciendo es entregando, y por eso creo que la debemos salir a defender todos. Igualmente les digo que, bueno, a ustedes deben saber bien mejor que yo acá, pero la movilización que hay atrás de la ley de glaciares para su no modificación, todo lo que estamos haciendo en las redes, toda la difusión que hay en cada uno de los lugares. Hoy de mañana estuvimos haciendo un videíto sobre el Golfo Azul para siempre, acá en la playa, y hablando con la gente que está sentada, que está haciendo turismo en estos momentos, les explicamos qué es el periglaciar y por qué no tiene que ser destruido y que no tiene que ser entregado, y están todos de acuerdo, y se asombran de que eso vaya a ocurrir. Tal cual. Entonces, Raquel, lo que pasa es que a la poca información que nosotros le podemos dar, porque no llegamos tanto, porque no tenemos medios hegemónicos, están también todas las mentiras noticiosas, que son muchas, y que invaden el terreno. Y que hacen que encima son medios que ni siquiera tienen seguidores ni nada, sino simplemente son establecidos por el mismo Estado, que hace todo este número de, qué sé yo, no sé cómo se llaman, plataformas y todo lo demás, que están continuamente pasando información falsa. Sobre eso cuesta mucho trabajo poder informar a la población, así como ustedes y otros lugares. Raquel,
La verdad es que qué mejor que escuchar el testimonio de una persona que vive allí, que lo trabaja, que está como decís vos, sentada con una mesita en la peatonal contándole a la gente, tratando de informar de boca en boca lo que está sucediendo. Te agradezco muchísimo esta conversación, realmente nos has ilustrado sobre todo lo que está sucediendo y por supuesto acá tenés un espacio de voz para continuar con esta lucha porque los glaciares se defienden. Te mando un abrazo enorme y por supuesto que estamos en Muchísimas contacto. gracias. Muchísimas gracias a ustedes y yo sigo estando aquí para cuando ustedes quieran porque seguimos trabajando todos los días. Ahora dentro de un ratito nos vamos otra vez allá y después tenemos la reunión de la plurinacional desde la BFS para los glaciares no se tocan. La ley de glaciares no se toca porque es lo que estamos armando, la campaña que va a continuar el 18 y todos los días que le siguen. Impresionante. Gracias, un abrazo. Gracias. Abrazo grande. Hasta así escuchamos las palabras de Raquel Perier. Ella es bióloga, integrante de la multisectorial Golfo San Matías y además pertenece a la red de comunidades costeras. Bueno, Celes, otra luchadora, ¿viste? Del otro lado, impresionante. Repetinos, por favor, la marcha, 18 del 12, horario, lugar. Bueno, el 18 vamos a concentrar con esta columna independiente convocada por el sindicalismo combativo, por organizaciones socioambientales como la BFS, de derechos humanos, organizaciones y movimientos sociales y por supuesto el Frente de Izquierda Unidad, en Pellegrini y Perón a las 15 horas para marchar hacia Plaza de Mayo contra la reforma laboral, pero como bien nombramos durante todo el programa, contra todos los proyectos que quiere llevar adelante este gobierno, entre ellos la modificación de la ley de glaciares. Así que bueno, convocamos a todas y todos a estar en las calles, que es ahí donde se le va a torcer el brazo a este gobierno. Coincido. Muchísimas gracias por tu presencia, Celes, en nuestro programa. Y bueno, nos vemos seguramente el año que viene. Vamos a seguir charlando sobre estos temas y a seguir en la lucha. Así es, gracias por la invitación. Haberte tenido, por favor. Seguimos en Concepto Ecológico. Ahora vamos a una breve pausa y ya volvemos con más.